Bien, ¿no? Con una Muy tema. buenos días a todos los televidentes de RCN en su programa Diálogo. Hoy tenemos como invitado a Andrés Mata, vicepresidente del Centro Gobernanza, para hablar un poco de la coyuntura política, de la minería y otros aspectos económicos del país. Andrés, bienvenido a RCN, el programa Diálogo. Un saludo a los televidentes del programa Diálogo. César, gracias por la invitación. Y bueno, acá para las preguntas que consideres conveniente. Bueno, antes de iniciar esta conversación, este diálogo con Andrés, vamos a hacer un pequeño síntesis cultural con respecto a su hoja de vida. Él es máster en gerencia pública por EUCIN de España, egresado de maestría en gestión pública, maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible, maestría de administración. Ha estudiado también programa de desarrollo general o gerencial de la ENAT, de Servi, programa de gobernabilidad y gerencia política, diplomado de evaluación de políticas y programas públicas de la Secretaría de Hacienda de México. Además también trabajó en la PCM, en el Congreso de la República y entre otras instituciones. Andrés, estamos viviendo una situación crítica actualmente de lo que ha ocurrido hace semanas atrás en las elecciones presidenciales, y hoy la inestabilidad ha crecido más porque no sabemos quién va a ser el candidato que pasa a la segunda vuelta, y a la vez no sabemos si ese candidato que ahorita está en el segundo lugar podría crear más inestabilidad. Y a pesar que no tenemos candidatos oficiales para la segunda vuelta, el dólar comienza a subir. Sí, bueno, en general cuando hay elecciones se genera un clima de incertidumbre, ¿no? Es, lo que siempre se da, y eso impacta obviamente en el tipo de cambio. Recordemos cuando se dio la elección hace 5 años, también el tipo de cambio se comenzó a subir, pero no solamente eso, sino como ya había una segunda vuelta claramente quiénes iban, la incertidumbre creció y hubo una fuga de capitales. O sea, más de 6.000 millones, si mal no recuerdo, salieron del país. Mucha gente retiró sus dineros. En realidad la gente que retiró su dinero es gente que tiene plata, o sea, tienen su dinero en Estados Unidos, ¿no? Tienen propiedades allá, más que acá, ¿no? Y o en Panamá también. Pero aquí le afecta es a la gran población en general, la clase media y sobre todo a la clase más, nivel C, D, ¿no? Que son los que se complican más, porque al incrementarse el dólar todos los precios suben, ¿no? Sobre todo en una economía que tenemos mucha dependencia en importaciones. Ahora, esta incertidumbre que todavía no sabemos, que de manera oficial, ¿no? De manera extraoficial se puede especular, inferir de que ya prácticamente la señora Fujimori también podría ser congresista Roberto Sánchez, ¿no? Quienes van a la segunda vuelta. Y además ya están haciendo campaña. Y eso genera un clima totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya si se asume como que Roberto Sánchez va a la segunda vuelta, el nivel de incertidumbre crece, ¿no? Recordemos que y además el señor López, el ingeniero Rafael López Aliaga, él no está haciendo campaña, porque siente que mientras todavía no están los resultados oficiales, no va a poder hacerlo. Pero es muy probable que esta segunda vuelta sea una campaña cortísima, de 3 semanas, básicamente, porque se está especulando que podrían ser más o menos aproximadamente 15 de mayo los resultados oficiales, porque hay más de 33.000 actas para revisión de los jurados electorales especiales. Hay más de 5.000 actas, o casi 5.000 actas, porque ya han resuelto un poco estos días, que están observadas. Y las observaciones son a veces errores materiales en cuanto a sumas, ¿no? 215 votantes y ponen 216, ¿no? Y así, errores de un número más, un número menos, ¿no? Que no alteran en gran medida, digamos, la elección, ¿no? Pero sí lo que hay que indicar y que sigue generando incertidumbre es este plan operativo Morrocoy o Motelo, como le llaman en el Perú, del plan de la tortuga, ¿no? Que todo se ha hecho lento para que las personas, sobre todo en Lima, porque si hubiera sido pues en Chumbivincas, en Padre Abad, en Mazamari, te podría entender, ¿no?
pero en comunidades indígenas. O sea, allá se ha llegado con nieve, porque son que hay nevadas, ¿no? Se ha llegado con lluvias, en Pequepeque, y no había problemas. Y en los índices de no instalación de mesas, son unos índices normales al 2016, porque el 2021 fue un atípico, ¿no? Una elección muy atípica por el COVID, pero si se comparan cifras del 2011, 2016, es casi el mismo rango. Pero donde se nota la diferencia de manera clamorosa, porque en lo personal, no hablo a nombre de Centro de Gobernanza, hablo a nombre de título personal, es que ha habido un plan definitivamente bien estructurado, bien armado, y que se ha cumplido a cabalidad para que un candidato sea perjudicado, sobre todo uno, ¿no? Más que otros. Porque en realidad Lima es bastión pues, de Rafael López Aliaga, ¿no? De tal manera que ha tenido una altísima votación. Pero en las zonas de Lima moderna, sobre todo pues en San Borja, en Miraflores, hay sitios que el colegio marcan, pues increíble, ¿no? Que tenían los materiales y decían que no habían los materiales y ya los tenían. Entonces ha habido un boicot grosero, y no son pues errores como dice el señor Corbeto, ¿no? El periodista Corbeto, que ha manejado la OMPE, él decía errores en su presentación que estuvo en el Congreso de la República. Sin embargo, estos son gravísimas irregularidades que se estima entre 1.200.000 más o menos aprox, que se deberían haber perjudicado en no dar su voto. Ahora, ¿por qué? Porque mucha gente se retiró. Entonces la mayoría de gente de 60 años, 65 mayor de edad, o sea, adultos mayores, mejor dicho, que se levantan antes que se levante el gallo. Y van a votar temprano y se han aburrido, pues porque de lo que se trata de este plan Morroco es aburrir a la gente, que la gente se vaya, que todo se hace lento, que no se instala. Por eso que todas esas cosas parece que, pero tantos errores, o sea, ha habido un concierto de errores, no son errores. Ha sido un plan estructurado. Plan de Morrocoy, sí. Viene de Cuba, viene de Venezuela. Así, exactamente. Bueno, en lo personal sé cómo se maneja, porque yo viví como 18 años en Venezuela, entonces sé cómo es la estructura, se contratan, como ya ha salido en algunos medios de comunicación, personal extranjero, y se dice que son cubanos y venezolanos, y los cubanos y venezolanos son expertos en tecnología, y ahí está la muestra. Ahora, de todo ello, lo que estamos observando, y caemos en lo que al inicio de la conversación, de la inestabilidad. No sabemos quiénes van a pasar a la segunda vuelta, sin embargo, hay un grupo de candidatos que ya se han protestado, que han salido a las calles a protestar, sí. Pero López Aliaga, él no sale a protestar con este grupo de candidatos. A título personal, López sí está haciendo sus manifestaciones, sus marchas, pero sin tener efectividad. ¿Por qué? Porque él quiere que las elecciones se vuelvan a repetir, y cosas que no se puede hacer por el tiempo, y si se realiza tiene que pasar un año. Entonces, lo que estamos viendo es solamente manotazo de abogado. ¿Podríamos decir eso? ¿O cómo lo podíamos denominar? Yo creo que no tanto manotazo de abogado, me parece, discrepo ahí, pero sí que prácticamente se está quedando solo, ¿no? O sea, los otros candidatos que podían haberse afectado, mira, por ejemplo, no solamente López Aliaga se ha afectado, también la señora K también se ha afectado, la señora Fujimori se ha afectado, el señor Carlos Álvarez también se ha afectado, porque los votos de ellos son mayoritariamente en Lima, donde votan más de 10 millones de personas, no, 7 millones de personas. Entonces, de tal manera que dices, oye, pero ¿cuánta gente podría haber votado por esto? Y acá lo importante es no solamente la elección presidencial, porque la verdad el poder real lo va a tener el Senado, ¿de acuerdo? Entonces es la composición del Senado, porque tranquilamente López Aliaga podría tener de repente 2 senadores más, de repente Álvarez podría tener 2 más o 3 más, no se sabe. Pero si están entrando senadores con 20.000, 25.000 votos, bajo. O sea, yo he visto cuando estaba en el Congreso como está ahora, ¿no? el unicameral, congresistas con más de 100.000 votos. Y acá no tenemos, muy pocos son los que han pasado los 100.000 votos. Sí, contaditos, o sea, me faltan dedos, creo, para contar quiénes han pasado a más de 100.000 votos. O sea, congresistas que habían sido electos 80, 90, 100.000 votos como si nada.
Ahora 20.000, 25.000, ya están pasando a ser senadores. Pero hay otra, entonces eso podría ser, digamos, algo que afecta algo mucho mayor, que es la composición del Senado, como te digo, ¿no? Porque esta composición del Senado, con 4 o 5 más, podrían ser una bancada en bloque más poderosa de lo que es ahora. Pero este plan de posicionar a un candidato de izquierda, dicho sea de paso, ¿no? Un falso Castillo, ¿no? Imitador de Castillo, ¿no? Tanto lo criticaban a Álvarez que el imitador, y al final terminó siendo imitador Castillo, ¿no? Pero acá también hay una traición de Castillo, ojo, con su gente, porque él debió continuar en su línea y no aliarse con Roberto Sánchez, que se abstuvo de votar contra la vacancia de Castillo. Es decir, y eso no se quiere hablar porque, bueno, se molestan mis amigos rojitos, ¿no? Pero lo claro es que Castillo traicionó a sus huestes, aliándose con Sánchez. ¿Para qué? Para poner a su hermano Pepe Mechito, ¿no? José Mercedes, como el senador 1, a su sobrina como diputada, y a otros sobrinos lo han puesto en algunos lugares, en el Callao y en otros lados. Claro, no han entrado, pero era el interés de ¿qué? De salvar su tema familiar. Porque el otro tema jurídico, eso seguirá su proceso, ¿no? Pero lo más grave de todo esto es que nosotros hemos estado hablando de este actual Congreso, del Congreso pasado, que era lo peor, y todo indica que este que viene va a ser peor, porque ¿cómo es posible, sin ofender a nadie, que una persona llegue al Senado con 5º grado de primaria? Ok, dirán, no, los asesores lo van a ayudar, lo van a proteger y así va a avanzar, pero el asesor le puede decir muchas cosas, pero él no va a entender a las partes técnicas que le puedan decir de tal proyecto. ¿Cómo trabajar con esa persona? Te refieres a Pepe Mechito, ¿no? Exacto. A José Mercedes Castillo Terrones. Correcto. Pero él es CPC, no. Con primaria completa. No es contador público colegiado, sino con primaria completa. Entonces, yo digo, ¿en qué manos estamos dejando el país, no? Ahora, si llega Sánchez a la presidencia, la vicepresidenta sería una señora campesina, que se le respeta, pero no están en las condiciones. Le hacen preguntas y repreguntas y no responde nada. Sí, entonces, quiere cambiar la Constitución y no saben qué cambiar. Exacto. Sí, he visto la entrevista. Entonces, ¿dónde estamos parados? Y si vamos a observar cada partido que ha ingresado ahora como diputados o senadores, los candidatos que participaron, hay que observar si están en lo mismo o algunos se salvan, ¿no? Porque se supone que este Congreso iba a ingresar personas con mayor capacidad, con mayor profesionalismo, pero no se está viendo. Yo lo que he visto que en algunos partidos sí se ha dado eso. Si revisas los candidatos, por ejemplo, del Partido Buen Gobierno, es gente bastante preparada. O sea, ahí sí se nota que se han hecho el esfuerzo. De repente no han hecho una buena campaña, obviamente, porque hubieran tenido un mejor performance, pero sí han tenido gente bastante preparada. Y también en el partido de Rafael López Aliaga también veo gente preparada, ¿no? Pero hay gente preparada, pero no han ingresado, pues. ¿Por qué? Porque no han hecho campaña. A veces el ego académico, ¿no? Hace que pues no creen que se rebajan inclusive en la campaña. A mí me ha pasado algunas cosas porque me tocó pues asesorar a algunos candidatos y no querían ir a sitios un poco alejados, no, que ya no voy, que se ponen sobrados, pero tienes que ir a buscar otros votos, no buscar los votos donde ya sabes que los tienes, ¿no? O sea, si yo estoy en el mundo académico, yo los votos de las universidades ya más o menos creo que lo puedo tener, pero tengo que buscar votos en sectores populares, en sectores empresariales, en sindicatos, en otros lados que mi palabra, mi voz, mi propuesta pueda tener mucho mayor. Pero ya cuando uno comete esos errores, mejor a veces es alejarse, ¿no? Porque dices, bueno, ¿para qué si no quieren trabajar? Y eso es lo que ha pasado con varios que yo conozco, de manera personal, ¿no? O otros candidatos que han nacido en un sitio y no van a hacer campaña en ese sitio donde han nacido, pues el colmo, pues, ¿no? Me refiero al amigo López Chao, ¿no? Nunca fue al Callao, fue una vez nomás, creo. Debió haber ido ahí para levantar los votos del Callao y tener mayor votación, sí, tan cerca. El problema no de uno, sino en su mayoría de los candidatos, nunca hacen caso
a los asesores o los que están en su entorno que tienen más experiencia en campaña, o que tengan un pequeño conocimiento a comparación del candidato. Y por eso ocurre lo que estás contando. Claro, mira, yo a varios candidatos presidenciales les hablaba del tema de personeros. Preocúpense, 4 o 5 meses antes, ¿ah? Sí, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver después. 1, no pusieron nada de personeros. 2, 2 semanas antes querían que le solucionen los problemas que no le han solucionado ni han construido, ¿no? Entonces, y algunos solamente se preocupaban en tener algunos personeros solamente en centro de votación, no en mesa. O sea, Fuerza Popular ha llegado a cubrir 30% de mesas en todo el país. Rafael López Aliaga ha cubierto 20 más o menos aproximadamente. Por eso es que ha tenido dificultades, pues, ¿no? Y otro que a veces también te venden cuentos, ¿no? Que tenemos esto, y a la hora de la hora, ¿dónde están? No hay, ¿no? Y por eso es que es una... Yo siempre a las cabezas de los partidos, a los dirigentes les digo, preocúpense de 2 cosas. 1, la Escuela de Formación Política y de Gestión Pública. Y 2, sus equipos de personeros, con tiempo. No se improvisa. O sea, lamentablemente creen que por una capacitación virtual van a poder lograr algo que es un trabajo que se hace con tiempo. Cuando hemos participado y hemos ganado elecciones, participado en equipos que hemos ganado elecciones presidenciales con personeros, en el equipo de personeros, mejor dicho, hemos puesto personeros en una cantidad impresionante. O sea, pero es un trabajo de 5 o 6 meses, ¿no? Y a veces otra que ponen en personeros, gente con algo de experiencia, ¿no? Gente que ha jugado Interbarrios no la vas a poner a jugar en primera división de la noche a la mañana, ¿no? Una experiencia, Eso lo he visto en esta campaña. Un centro de votación aquí en Los Olivos, yo fui, estaba dando una revisión y me encuentro con un muchacho de 25 años del partido de Acuña. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene en el partido de Acuña? No, yo estaba pasando por la avenida Mayolo y había captadores y me dijeron, no, tú tienes condiciones para ser personero. Y le ofrecieron un dinero y ya, al día siguiente ya le dieron su credencial de personero y así fue a ser personero a ese centro de votación. Y cuando era la hora de ver el escrutinio, estuvo media hora y se fue. Y eso ocurrió en diferentes partidos a nivel nacional. Claro, que cuando ya dan el flash, ya sí, pasa eso también. Entonces, también no hay formación. O sea, ahorita los partidos tienen la etiqueta de partido, pero no hay la formación de la década de los 80 que había con el PPC, Acción Popular, ¿no? La misma Izquierda Unida con Frejolito. También. La realidad es esta. Porque yo he hablado con varios dirigentes y digo, mira, ¿por qué se preocupan de personeros? Pero ya hay un problema de broma, ¿no? Porque me dicen que esto es fácil. Si se supone que cada partido, por lo menos, a nivel nacional, tiene 25.000 militantes, por lo menos. Que cada uno consiga a dos familiares o 2 amigos, ya tiene 75.000 personeros. Con 75.000 personeros ya cubriste casi el 70%, 75, más del 80% de todo el país. Pero eso es una mentira, pues, porque me dicen, no, pues tú sabes que no hay esa gente. Pues. Claro, porque en realidad son comis electorales, no son partidos políticos. Y este desastre político al que nos ha llevado estos injertos de la Plaza Bolívar, que han hecho cambios constitucionales, han modificado tanto para ellos quedarse. Esa es la realidad, aunque se molesten. Y han hecho la doble valla, y ahora lo voy a explicar, para poder sobrevivir, ¿no? Porque saben que el rechazo ciudadano se ha expresado como lo veníamos anunciando. Y es por eso que me van llamando de varios lugares, ¿no? Porque uno anuncié que a Dina le iban a sacar, solamente Carlos Meléndez, quien habla, y el chino Alejandro Ramírez, fuimos los que hablábamos que la iban a sacar cuando ya no necesitaban, y ese era el último año. Incluso periodistas conocidos, ¿no? Juan Carlos Tafur y otros decían, no, se va a quedar ya el pacto mafioso, acordado que la va a llevar hasta el 26, falso. Ellos la utilizan nada más, ¿no? Así como la utilizaron a ella, luego se dieron cuenta pues que el gobierno frívolo, o sea, si Dina era frívola, el gobierno de Geri fue recontra frívolo. Pero además el daño que le ha hecho a Somos Perú, ¿no? De no pasar la valla por este desastre que hizo él. Y además, y su responsabilidad es individual, ojo, porque en el partido ha habido muchos inconvenientes en ese sentido, ¿no? Inclusive el candidato presidencial, John Forsyth, cuando lo comenzó a criticar, comenzó a subir. Salió Geri y se cayó, ¿no? Y lo mismo pasó con Acuña, ¿no? Acuña es otra de las cosas que decíamos que iba a pasar.
Me ganó varias apuestas, hasta ahora no me las pagan mis amigos de APP, que les dije que no pasaban la valla. No, y hay una cosa que... Gracias a Dios no han pasado la valla. Nos hemos liberado de uno de los cánceres del país. Que se ve en Somos Perú, que el candidato presidencial no llega a 7 minutos. Sí, pues. Increíble. Es que ni el partido vota por él. ¿Te das cuenta? Hay una división extrema. No, inclusive a un amigo periodista me pasó un chat, una captura de pantalla de un chat donde se pedía el apoyo a los congresistas, pero no al candidato presidencial, que pueden hacer voto cruzado. No sé si también te llegó. Sí, sí. Sí, ¿no? También hubo un pronunciamiento de los dirigentes de Somos Perú de provincia, los regionales, criticando esa postura oficiosa, ¿no? No oficial, por lo menos oficiosa de dirigencia, ¿no? Y yo lo que creo que todo esto va a generar una renovación, tanto en Somos Perú, en Podemos. De repente también ya es hora que Pepe Luna deje de dirigir el partido, ¿no? Y se dedique a otras labores. Y Acuña, ni hablar, pues, ¿no? O sea, Acuña puede tener toda la plata del mundo. Más yo le pediría a Acuña, si te sobra tanta plata, regálame. ¿Para qué botas la plata en campañas políticas? Casi 8 millones, ¿no? Faltando 15 días tenía 8 millones de soles en gastos casi. Ni la señora acá, que había gastado 700.000. O sea, prácticamente 10 veces ha gastado Acuña. El único. ¿Para qué gastó tanta plata en esos streamer, influencer? Hasta regalaba cosas. Regalaba cosas, ¿no? ¿Para qué? Si sabías que no ibas a llegar. No, mejor quieres donar, haz una fundación, ayuda a la gente, dona plata, apoya proyectos de emprendimiento, proyectos de ciencia, tecnología. Puedes hacerlo. Pasa la historia haciendo eso, no haciendo el ridículo en una campaña donde nunca ibas a ganar. No, ha sido el reír, ha sido el meme de la campaña, sí. Pero además y esos que están a tu alrededor, que son los principales traidores que tienes y no te das cuenta, ¿no? Solamente están contigo porque le das plata. Así como cuenta César, ¿no? Esos personeros que buscas a última hora, por favor. Eso es tirar la plata, nada más. Bueno, Andrés, cambiando un poquito de tema. Vamos a lo serio, a lo serio. La minería. La minería. ¿Lo ve, la analiza la realidad actual de la minería en el país? Pues estaba viendo un informe de que la inversión minera, pues prácticamente en estos últimos 7 años no ha habido proyectos grandes, ¿no? Pero de manera, digamos, interesante, podría ser que este año la exploración había crecido un 20%. ¿No? Y eso es un aliciente y se espera que llegue a 1.000 millones a fin de año. En un año electoral 1.000 millones no es poca cosa. Estamos, por eso siempre se dice, ¿no?, que la economía marcha al margen en cuerdas paralelas con la política, pero en realidad no es así. Imagínense si así nos va más o menos, ¿no? Imagínense si hubiera pues se generaría una institucionalidad política, ¿no? Con estabilidad, con una proyección de inversiones, ¿no? A mí me hubiese gustado que de repente Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Spa podrían estar en la segunda vuelta, ¿no? Porque el nivel de discusión hubiera sido otro. Oye, ¿quién atrae más inversiones? Exacto. Y no estar en este plan de estar asustándonos cada 5 años de esta agenda que nos ponen esta gente que quiere siempre imponer a un candidato de izquierda, aunque no es de izquierda, ojo. Él es más capitalista que otros. Le gusta la plata. Ya saldrán cosas. Pero bueno, entonces, ese escenario de incertidumbre hace que las inversiones sean menores en minería, cuando podríamos tener, y hay un estimado de 64.000 millones en inversiones mineras que podrían tranquilamente, con una estabilidad política, y podríamos estar creciendo no al 3%, ¿no?, que prácticamente sobrevives, ¿no? Por cada punto del PBI estamos hablando de 150.000 puestos de trabajo. Imagínate que creciéramos 3-4 puntos más con los minerales en auge, con los precios cada vez más altos, ¿no? El oro, ¿cómo se ha disparado? Una onza de oro más de $5.000. Cuando hace 3 años, ¿cuánto estaba? ¿No? O sea, en año y medio se ha duplicado el precio. Y otros minerales igual, la plata, el cobre también como ha subido, ¿no? Entonces, si todo eso sube, nosotros somos un país enormemente rico. ¿Cuántos países quisieran tener todo lo que nosotros tenemos? No solamente tenemos riqueza minera, ojo, tenemos
riqueza turística. Lo que nos falta es infraestructura para el turismo. Yo vivo en México te encuentran una cabeza tallada en piedra de maya y en 2-3 años ya tienes carretera, tienes centros turísticos, hospedajes, tienes todo. Porque claro, ellos viven del turismo, tienen recursos también minerales, ¿no? Pero ellos viven del turismo, o sea, el nivel de turistas que hay en México, y hay turismo diverso, o sea, nosotros tenemos para hacer turismo vivencial, turismo cultural, turismo religioso inclusive, ¿no? La cantidad de fiestas religiosas que hay en todo el país es un rubro que no se ha explotado. O sea, las riquezas naturales, la gastronomía, tenemos un mar riquísimo, ¿no? Uno de los mares más ricos del mundo. Sin embargo, tenemos pésimos gobiernos, mínimamente malos gobiernos, ¿no? Hemos tenido algunos gobiernos que han tenido buena gestión, no excelente, pero por lo menos buena gestión. Regular, digamos. Regular para un poquito, ¿no? Pero porque no hemos visto realmente nuestra potencialidad como país de poder tener un crecimiento fácil, pues 7-8% sería fácil, crecer 7-8%. Si con Alan García en su segundo gobierno, que borró con ese gobierno lo que había hecho en el primer gobierno, desastroso, ¿no? El apocalipsis, lo borró, gracias a Dios y para el país, ¿no? Porque él entendió que lo importante para el país es abrir los mercados. En la campaña que decía Alan García, voy a quitar el TLC. Sin embargo, cuando entró, aperturó los TLC, pero en mayor cantidad que Toledo. Toledo dejó creo que 3 TLC nomás. Pero Alan García, 10, 12 TLC más. Entonces creció los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué? Porque eso es participar de un mundo de competitividad y de libertad económica, donde los privados pueden tener esa iniciativa y el Estado no meterse, simplemente regular lo que tenga que regular, y mientras menos Estado es mejor. O sea, los países estatistas son los países que han fracasado en términos económicos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Y otros países, Corea del Norte, que pueden tener digamos, un control del país, ¿no? China no es comunista, China es comunista por dentro, por una parte nomás ya. Para la parte del campesinado es comunista chino, pero para la parte pegada a la costa tiene otros regímenes económicos, ojo, laborales inclusive, no tienen varios regímenes laborales, ni qué decir Hong Kong, que tiene otro proceso de desarrollo. Está confundida por la ideología que los izquierdistas siempre lo difunden, pero que dicen que China. No, China es un capitalismo de Estado. China es capitalismo de Estado, nada más. Y que quiere ser imperialista, ¿sí? Lo que antes la izquierda peruana, pues no denostaba el imperialismo. Ya pues, pero ¿qué imperialismo? ¿Yanqui o chino? ¿Cuál imperialismo? ¿Qué es lo que están quedando? Porque Rusia ya dejó de ser un país hegemónico, ¿no? Entonces, hoy en la era del conocimiento, ¿no? Estamos en la época de la mentefactura, no de la manufactura. La manufactura va a dar, sí, pero esa riqueza, ¿cómo la transformamos, no? Y eso es lo que me acuerdo en el Colegio de Ingenieros, en algún tiempo trabajamos eso, de impulsar a través de debates, foros y demás, tener plantas de procesamiento minero. O sea, imagínate cuántos $RANs podríamos tener, ¿no? Con 4 $RANs a nivel nacional, refinerías de minerales, el país sería, pues olvídense, ¿no? O sea, podríamos fabricar materia prima, pero ya casi de mayor tecnología para partes de celulares, de autos y demás. ¿Será populismo o es real? Porque todos le echan la culpa a la corrupción, por eso el país no crece, por eso la minería está estancado. Entonces, la realidad. A ver, al margen de algunos partidos políticos que son el cáncer de Perú, el gran cáncer realmente es la corrupción. Y la corrupción se da a todo nivel, ¿no? No solamente... es que la permisología exagerada que hay permite esto, pues, ¿no? Que las iniciativas privadas no puedan prosperar, ¿no? Quieres poner una bodega y tienes pues un montón de trámites que hacer, hasta para el letrerito que quieres poner, ¿no? O sea, son trámites, y uno de los pocos que habló en la campaña de modificar eso fue Carlos Spa, ¿no? Él es liberal, ¿no? Hay que decirlo bien claro. Él en la campaña
casi una palabra. Pero, o sea, cobardaba de decir que era liberal, ¿no? ¿Cuál es el temor de decir que es liberal? Es liberal, ¿no? Libertad Popular también es liberal, por lo menos Rafael Belaúnde, ¿no? Y algunos. Y entonces, cuando en la lucha ideológica, pues, ¿qué tenemos? Los conservadores, digamos, la derecha conservadora, si quieres, ¿no? La derecha populista, ¿no? Los liberales, la socialdemocracia, el socialcristianismo, el socialismo, el comunismo, son 7, 8, y los anarquistas, ¿no? 7, 8 variantes nada más, que es lo que debería haber. Eso se hubiera logrado con las PASO. Entonces, al eliminar las PASO tenemos esa sábana de cédula, porque hubieran pasado 6, 7, 8 partidos, 10 ya hubieran pasado, pues nada más. Y con 10 se hubiera hecho la elección. Pero esa es la doble valla que no terminé de decir hace un rato, que se puso, ¿no? El 5% de la votación y tres senadores o 7 diputados, que era la segunda valla. ¿Quiénes quedaban? Los más conocidos. Y por eso solamente, pero gracias a Dios solamente han quedado 3, ¿no? Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. Los demás han sido barridos, pero ya tocará el 31 a barrer a los otros que también deberían quedar fuera. Pero bueno, regresando al tema minero, entonces esa corrupción se da a todo nivel. Y es conocido, o sea, acá los altos mandos militares pues no se hagan los locos, pues, ¿no? Y las inspectorías no sirven para nada, ¿no? Igual la inspectoría de la policía sirven para tocar los casos mediáticos nada más. Pero los grandes casos, las casas de Panamá, las casas en Miami, las casas de campo en Perú, las casas de playa, ¿de dónde? Si con el sueldo no les alcanza. ¿O no es cierto que pagaban para ir antes en la época de Fujimori no pagaban para ir a Tocache? ¿No pagaban para ir al Guayaga? Ahora no pagan para ir al Brain. Se pelean por pagar para ir al Brain. Y la corrupción nace, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y Policiales, desde que postulas. Porque desde ahí ya, desde el ingreso ya te están pidiendo. Eso es Vox Populi. Así que no nos hagamos los estrechos, ¿ya? Entonces, si desde ahí es la corrupción. Y más, vas a un joven policía que recién egresa, ¿qué es lo primero que escucha? Bueno, muchachos, tráiganme tanto para el día de hoy, el fin de semana. Para rumbear. ¿Estoy mintiendo? No, estoy mintiendo. Eso lo sabe el general Arreola y lo saben todos, no sean los locos. Entonces, no quieren cambiar. Pero si alguien quiere cambiar, lo sacan del camino, pues, ¿no? Entonces, acá cuando se habla de que hay que eliminar los monopolios, se le tumba al que habla de eso. Es lo que ha pasado con López Aliaga. López Aliaga, quienes se lo bajan son las grandes empresas. Ellos hacen la campaña para denostarlo. Porque no ha sido, nos guste o no, quien hablaba que contra los monopolios, contra los oligopolios. Él era él. También lo hablaba Carlos Spa. Y después creo que nadie más. Todos los demás conviven con lo mismo. Entonces, esta segunda vuelta, si quedan estos dos que se está voceando, la señora acá y me olvido siempre su nombre, Sánchez Palomino, son lo mismo. Son lo mismo, son mercantilistas. Eso de que, primero que no va a haber nueva constitución, para comenzar, y eso es saludable para el país. No va a haber nueva constitución, no sigan engañando que va a haber nueva constitución, porque no tienen los votos para hacer nueva constitución. Ya. 2, tampoco va a haber referéndum. Entonces, si les dicen que va a haber referéndum, que vamos a cambiar constitución con participación popular, son engaños, cuentos solamente para tener votos, vivir del Estado como siempre han vivido. ¿No? Nunca han trabajado en la actividad privada, como la mayoría hemos trabajado en la actividad privada, ¿no? Yo tengo 10 años, 12 años nomás de experiencia en el sector público, pero la mayoría de mi vida he trabajado en el sector privado, de todo, de hecho, ¿no? Entonces, eso es un escenario que, por ejemplo, tampoco se analiza, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos son mercantilistas. Ni siquiera plantean reformas realmente como las plantea Porqui, ¿no? O López Aliaga. ¿Qué hacemos con los monopolios? A ver, ¿por qué no hay un banco de los trabajadores? ¿Por qué no hay un banco de las pymes? A crédito barato. ¿Por qué no hay? Si el crédito en el mundo está a 4%, 5% máximo de crédito en el mundo. Pero acá tenemos tasas de 120, 130, las tasas de consumo son exageradísimas, ¿no? Pero tasas a las pymes, 80, 100% están pagando de intereses. Eso es realmente pensar en las grandes mayorías, con ese cuento del pueblo. Esa es parte del show nada más.
Y ya pasó. ¿Qué hizo Castillo? ¿Castillo pudo cambiar las cosas? No. No, y el cuento es que no lo dejaron. No, no es que no lo dejaron, no tenía los votos. Al no tener los votos, puedes decir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras. Y ahora, con mayor razón, que el Congreso ha modificado las leyes para que el Senado sea el real poder. Entonces, vamos a vivir en un régimen, claro, el Senado, la derecha, digamos, por llamarlo de una manera, tiene la mayoría, ¿no? Entonces, el problema es, ¿qué derecha ha llegado? Pues llega una derecha populista, ¿no? No llega una derecha liberal, que a mí en lo personal me hubiese gustado, ¿no? Pero no ha llegado, pues. Entonces, al tener una derecha populista, conviven con los izquierdistas populistas también. Y negocian entre ellos. Porque hablemos las cosas como son. Por ejemplo, ¿Roberto Sánchez pudo haber sido desaforado del Congreso? Sí. ¿Por qué no fue desaforado? Porque grupos conservadores de la derecha, tanto de Renovación Popular como de Fuerza Popular, lo protegieron. Pactaron y lo protegieron. ¿Para qué? Para que no entre Gael Acari, que era un conocido activista travesti. O transexual, como le llaman, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entre conservadores de izquierda con conservadores de derecha se juntaron para que no entre Gaela. Así de simple. Entonces, lamentablemente, así se ha manejado el país, ¿no? Pero yo sí estoy confiado en que el país va a sopesar, porque acá lo que importa es cuánto te llevas a tu bolsillo todos los meses. No el día a día, porque la mayoría trabajamos para el día a día, sí, es cierto. Pero ¿cuánto te vas a llevar al mes, sumado del día a día? ¿Con qué gobierno podrías tener eso? ¿Con un gobierno que apertura los mercados o un gobierno que contrae el mercado y quiere que el Estado sea empresario? Cuando el Estado es empresario y te da todo, como te dan en Venezuela, o casi todo, terminan, tú lo sabes más que yo, tengo un amigo también, Humberto Pérez, que ayer me entrevistó, también me habló de esa operación Morrocoy, que también, él vivió 12 años también allá, y te van a dar todo, sí, y te van a terminar dando pobreza. Sí, pues. Porque ese es el camino del fracaso del socialismo en el mundo, es ese, la pobreza. China es otro modelo, ojo, dice, no, pero China es capitalista de Estado, punto. O sea, acá no hay vuelta que darle. Los modelos económicos en China son totalmente diferentes, ¿ya? Y como digo, los modelos, los regímenes laborales también. Cambiando un poquito el tema ahí, Andrés, sobre claro, volviendo a lo que es la minería. Sí. Pero la minería ilegal o artesanal, ¿perjudica o no perjudica al país? ¿Es, digamos, un anexo para que la economía pueda seguir avanzando? Yo lo que creo es que deberíamos tener un modelo donde el suelo y el subsuelo pertenezca a quien tiene el derecho de la propiedad. Si la comunidad campesina es propietaria del suelo, que también sea del subsuelo. Y ahí van a aparecer los nuevos millonarios. ¿Pero qué? La gran minería tampoco quiere pues que los cholos, que los serranos tengamos esa riqueza. Así de simple. Prefieren tenerlos siempre, ¿no? Marginados, que no tengan lo que en el mundo capitalista puedan tener. Al tener solamente el suelo, ¿qué van a hacer? Campesinos. Sí, bueno, no O van a ser, pero ellos también han sido picapedreros de antaño. O sea, ¿la minería acaso existe solamente con la gran minería moderna? No, la minería existe muchos años. El incanato y las culturas prehispánicas, ¿acaso no trabajaban los minerales? ¿Acaso no hacían metalurgia? Claro. Habían, tenemos grandes orfebres, metalurgistas, ¿no? Entonces, hemos trabajado los minerales desde muchísimos siglos atrás. Pero esas tierras, digamos, de las comunidades campesinas, que es una herencia de la colonia, ojo, las comunidades campesinas no existían en el incanato ni en las culturas prehispánicas, es una herencia de la colonia. Como solamente tienen eso, ¿qué pueden hacer? Va a ser minería informal, como lo han venido haciendo, pero ahí ya entra el otro componente de la minería ilegal. ¿Y la minería ilegal por qué se da? También se da por corrupción, pues. Al tener, por ejemplo, con esto del Reinfo, ¿no? Dicen, no, queremos... ¿cuánto tiempo tiene Reinfo? ¿Del 2012? 11 por ahí, ¿no?
Más de 10 años, tenía 13, 14 años tenía Reyes. Urresti fue uno de los primeros de este equipo que se formó esta entidad que se formó para la formalización minera, ¿no? Alto comisionado de la formalización minera, ya me acordé. Y no lograron avanzar. ¿Por qué? Por los trámites burocráticos que le ponen. Entonces, al poner trámites tan burocráticos, ¿qué pasa? Que se oponen ¿no? Las comunidades se oponen a la minería. No es que se opongan en per se, sino se oponen porque no tienen los beneficios, como cualquier persona. Entonces, ellos también quieren ser capitalistas. No, ellos no quieren ser comunistas, no quieren ser socialistas. Van a compartir, todo el mundo quiere su candela, todo el mundo quiere su billete, todos quieren el dinero. Entonces, ahí que se forman, esta corrupción en el sector minero que forma, que hayan explosivos que se compran de manera ilegal, compran más explosivos de los que necesitan, ¿no? Entonces ahí ya y comienza el tráfico y comienzan a pagar las cuotas, los cupos, ¿no? Entonces, así como hay extorsionadores de la delincuencia, digamos, común, de las bandas, también hay extorsionadores del Estado. ¿Qué cosa hacen? Dentro de esta minería ilegal también del narco. Claro, es que ya en la minería ilegal confluyen también otras, lo que le llaman las economías ilegales, ¿no? Hace poco revisé un informe en gestión que hablaba sobre eso, ¿no? O sea, obviamente la minería ilegal mueve más que el narcotráfico. ¿Por qué la policía? Ayer justo han detenido varios policías, está implicado un coronel, ¿no? Que han hecho el cambiazo. O sea, encuentran esto y en lingotes de oro hacen el cambiazo, ¿no? Eso se hacía hace muchísimos años para los robos también. Pero ese cambiazo, ¿por qué? Y han encontrado millones, más de 30 millones en sus cuentas. ¿De dónde? Pues con el sueldo de coronel, pues por favor, pues están metidos en delitos. Lo que pasa es que este es un caso ya mediático y lo más probable es que no haya compartido hacia arriba. Por eso es que hay este tipo de acciones, ojo. Porque allá pues comen de rey a paje, ¿no? Por decirlo de una manera. Se comen todos, ¿no? Por eso que esa corrupción se mantiene oculta. Pero cuando ya el caso es mediático, ya saltó a la luz pública de esos escándalos, ahí sí ya hay inspectoría y otros ya comienzan a trabajar, ¿no? Pero en realidad si no limpiamos la corrupción es bien difícil que podamos tener el desarrollo que nos merecemos, el desarrollo que podemos lograr con las riquezas que tenemos. No solamente, como decía, ¿no? Tenemos riquezas pesqueras, mineras, agrícolas, mira, otro detalle que me estaba olvidando, las comunidades campesinas están siendo compradas, su producción está siendo comprada por los grandes restaurantes del Perú. Gastón Acurio compra un montón a comunidades campesinas. Ojo, él no tiene un restaurante, tiene una cadena de restaurantes. Y así como él, hay otros que ya tienen cadenas, hay restaurantes grandes. O sea, la papa tumbay, las papas nativas, ¿no? Que sirven para platos ya más exquisitos, más gourmet. O sea, genera mucha riqueza. Pero solamente estamos viendo la parte de arriba nomás, ¿no? No estamos olvidando de la selva. En la selva en la selva lo que se puede dar es una riqueza más turística, ¿no? Porque también lamentablemente ahí sí la minería ilegal es depredadora, devastadora de los bosques, inclusive ya hay zonas no solamente zonas de amortiguamiento, ya hay zonas que están entrando en zonas que, por información que nos ha llegado de algunos estudiosos, en zonas de reservas naturales, ¿no? Porque la minería fluvial sí debería estar prohibida en el Perú, debería estar prohibida. O sea, donde hay lamentablemente son las zonas de poca exploración y esas zonas son zonas de conservación regional o son áreas naturales protegidas en general, ¿no? Entonces estas áreas naturales tienen pues poca presencia de gente y ellos invaden, talan, o sea, y ahí se junta pues la tala de bosques, se junta la minería, el narcotráfico, o sea, se juntan todas las otras economías, la prostitución, ¿no? Bueno, mejor dicho, la trata de personas, ¿no? Se juntan pues, todas estas economías ilegales que mueven muchísimo dinero y que corrompen obviamente a funcionarios, sobre todo esos que hacen controles son eso es lo que se llama la plata. los que se llevan la plata, pues, ¿no? Porque solamente multan, sancionan, quitan licencias, es decir, una corrupción generalizada. Si es que eso no se soluciona y no hay un trabajo realmente eficiente sobre eso y que sea esclarecedor, es complicado
tener el país que nosotros quisiéramos tener. Europa no tiene nada. Sí, pues, Tiene nada de riqueza. ¿Y su riqueza cuál es? Turística, nada más. Nosotros tenemos todo para ser un país realmente de primer mundo. Sí, pues, o sea, realmente sí merecemos ser un país potencia mundial. Pero ¿con qué gobierno vamos a ser potencia mundial? ¿Con un gobierno que quiere que el Estado financie todo, entre comillas, para llevarnos a la pobreza, a acabarnos las reservas del BCR? Como dijo hay que ser, cuando uno es ignorante, ¿no? Es bueno decir me equivoqué, ¿no? O sea, creo que opiné mal, ¿no? Pero seguir en sus 13 y calificar de una manera a gente que por lo menos que ha estudiado, que ha tenido una estabilidad. A mí en lo personal me hubiese gustado que se compre un poco más de oro, sí, pues, ¿no? En las reservas para tener un mayor. Pero hemos pasado más de 100 millones de reservas. 100.000 millones de reservas, perdón, 100.000 millones de reservas. O sea, es una cantidad impresionante que nos va a dar estabilidad, pero podríamos estar mucho mejor. ¿Y cómo podríamos estar mejor? Con un gobierno que aperture los mercados, que genere la mayor competencia, que genere tecnología. O sea, no, hay que industrializar, entonces eso no es empaquetar cositas, ¿no? Sino es transformar la materia prima. ¿Y transformar la materia prima a qué nivel? ¿Tecnología baja, intermedia o alta tecnología? Si ahora que está de moda esto de los metales raros, que están costando una barbaridad, tan es así que Mr. Trump le pide a Zelensky, al presidente de Ucrania, que le pague la deuda en metales raros. Imagínate, esas tierras raras, todo lo que deben de tener de minerales carísimos, o sea, más que el oro inclusive, más que el oro, porque se usa para alta tecnología. Entonces, si nosotros podemos tener eso, de hecho lo tenemos, a veces es complicado porque la inversión es más alta. ¿Acaso no hay piedras de molibdeno en el mar? Hay, pero la tecnología para sacarla, tecnología japonesa, carísima. O sea, y acá además, no, van a depredar el mar, van a malograr el mar, ¿no? Pero bueno. Siempre hay un pero. Siempre hay peros. A la inversión siempre hay peros. A que el Estado nos dé, ahí sí estamos, aplaudimos. Bonos, ¿no le aplaudían a Vizcarra por recibir bonos? El único gobierno que me ha dado algo de... O sea, no se trata de que el Estado le dé. Eso es atraso, eso genera pobreza. Eso es momentáneo, ¿no? No quiero extenderme de ese nefasto gobierno, pero sí, yo creo que tenemos esas potencialidades y en la minería 64.000 millones de proyectos de inversión que podemos tener tranquilamente. De repente con otros candidatos hubiéramos tenido esas posibilidades, ¿no? Pero algo importante para la campaña es ¿qué van a hacer para generar empleo? Empleo. Y la minería sirve para todo, mira. Es que tiene actividades conexas. Exacto, porque mira, vamos a la parte deportiva. ¿Cuántos deportistas necesitan apoyo? Y la minería no está ahí. Porque el Estado no está tampoco ahí. Porque ahí muy fácil es invertir en nuestros competidores y sacar campeones del mundo. Por dar un ejemplo, en educación, ¿cómo está nuestra educación? Está por el suelo. Y la minería no está invirtiendo. ¿Cuándo? Ese es un tema interesante. ¿Cuándo hubo el cambio del modelo educativo? No somos tan jóvenes, ¿no? Ajá. Solo de espíritu. Pero hemos estudiado formación laboral, hemos estudiado geografía, economía política. Me acuerdo que había un módulo de... Economía, sí. Hoy estudian una mezcla de todo y de nada. ¿Ya? Y esas reformas se dieron en el gobierno de Fujimori con Gloria Helfer. Claro. Esos nuevos modelos educativos nos han llevado a este fracaso. Y que es necesario reformarlo. Educación cívica. Porque la gente, o sea, yo me acuerdo joven, escuchaba el himno nacional, donde estés te parabas. Te parabas. Acá escuchan el himno, están escuchando su reggaetón al costado, su hip hop, están con el celular, no. O sea, ni siquiera hay una... se van, no, normal. Y si no estás en una institución del Estado donde se canta el himno todos los días lunes en la formación, se olvidan del himno. Es más, hay jóvenes que ya ni saben el himno. No, y ahora ni saludan. Ni saben, ya olvídate. Por eso, educación cívica era un curso, yo me acuerdo, que te da valores, ¿no? Por lo menos te formaba valores. Y aparte en la casa te mandaban a llamar a tu papá, a tu mamá, era para felicitarte.
Ahora los llaman para sancionarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si antes te llamaba la atención el profesor delante de tus padres, en la casa te sacaban la mugre. Peor todavía. Te han llamado la atención en el colegio, te dan de alma. ¿Te acuerdas el San Martincito? Y mojadito dolía más todavía. No me voy a acordar. Solía, ay, mojadito dolía más. Pero bueno, pero nos hicieron personas más rectas, nos hicieron personas con valores, más educadas, ¿no? Vas a y eso pasa por varias cosas, ¿no? Que es formativa. Subes a un bus, sube una persona mayor, nadie se para. Ya que estás tocando de ese tema, Popa, me voy... Un poco para matizar esto, ¿no? Hace una semana, subo y estaba parado, ¿no? Y una señora sube con su bebé. El bebé tendría sus 3 añitos. Y una muchachita de 20 años se sienta. Y la señora, por favor, ¿puedes darme el asiento? No, estoy cansada. Y no le dio el asiento. Sí, para un señor de 60 y pico años. Para darle el asiento. Y le cedió el asiento. No, sí. Yo uso una frase. Yo me fastidio un poquito también con eso. Ayer justo hay una señora bastante mayor y con sus bolsas, ¿no? En el corredor rojo. Y había gente sentada, estaba un poco lleno, pero había sitios, pues, ¿no? Gente como para pararse. Y la gente la veía y nada, miraban a otro lado, se ponían a mirar el celular. Y a ver los que han nacido cansados, a ver alguno que se levante. Sí, ahora nacen cansados, pues, ¿no? Ese tipo de cosas se nos enseñaba en educación cívica. Y en la casa obviamente se reforzaba, ¿no? Pero de hecho, pues siempre en la casa tenías una mano dura, ¿no? Ahora son cristalitos, les llama la atención, ay, estás acosándome psicológicamente, me estás haciendo violencia psicológica, verbal, y andan con maricadas, ¿no? O sea, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, hay que dar una formación, sí, recta, de todas maneras, ¿no? Yo creo que eso es básico para que una persona esté mejor formada, ¿no? Y tenga valores. Pero con tanta corrupción que hay en el país, la verdad, si un líder no encabeza una lucha contra la corrupción, pero de manera real, sincera, ¿no? Porque pueden haberse equivocado, ¿no? Los que están ahora en la campaña pueden haberse equivocado antes, pero también pasar la historia es rectificarse, corregir los errores, pedir perdón, ¿no? De lo que se ha hecho. Porque acá nos han hecho daño en este país. Y la mayoría de los partidos que nos han hecho daño en los últimos 5 años ya no están. La mayoría. Pero quedan 3. Vamos a ver. De acá 5 años a ver cuántos partidos aparecen. Y lo que yo siempre invoco que los partidos políticos, repito, ¿no? Hagan su escuela de formación política, su escuela de gestión pública. No improvisen. El otro día estaba en un partido político y recién estaban haciendo un diplomado de gestión pública. Partido político que tiene 2 años o 3, recién vas a hacer un diplomado que para trabajar en el Congreso. Por favor, o sea, es un maquillaje, la finta, todo eso. Justamente yo le decía a unos, a mí, ¿sabes qué? Me dice, oye, ¿te gustaría eso? Bueno, le digo, venía al principio a conversar, está bien la propuesta, pero sí me gustaría, le digo, al margen de ello, liderar o estar en el equipo que lidera una escuela de formación política, le digo, porque yo creo que sin eso seguiremos siendo combis electorales, todos los partidos que existen en el Perú, ¿no? Y no organizaciones políticas como realmente son. Las únicas que han tenido personeros en gran cantidad han sido López Aliaga y Fuerza Popular, nadie más. Porque lo demás, yo me acuerdo inclusive, creo que fue un día antes de que se cierre el plazo para las renuncias de las candidaturas, y invoqué a no me han escuchado mucho, ¿no? Ninguno me ha escuchado, ¿no? O me han escuchado y se han reído, ¿no? Invoqué a quienes no tenían el 1% en la intención de votos en las elecciones, renunciaran, ¿no? Y se adhieran a otras candidaturas y hicieran su voto cruzado si quieres, pero abiertamente, no de manera soterrada como algunos partidos lo han hecho. No se explica, por ejemplo, en Renovación, acá lo más cerca al Callao, la Renovación haya quedado tercer, o sea, López Aliaga, mejor dicho, como candidato presidencial, ha quedado bajo comparado a otros candidatos. ¿Por qué? Si Renovación en teoría maneja todo el Callao, tiene los 7 alcaldes del Callao. ¿Por qué? Porque había un voto cruzado traidor, un voto traidor
de las huestes de Espadaro. No es la primera vez que hace eso Espadaro, Juan. También lo traicionó a Miguel Cordano en la elección para no apoyarlo en la segunda vuelta contra Ciro Castillo. No lo apoyó con personeros, no lo apoyó con campaña, lo abandonó. Y Miguel Cordano lo sabe, un saludo a él también. Entonces, y al señor López Aliaga, creo que eligió mal la alianza con Espadaro. Eligió mal. Lo que ha fortalecido es fortalecer más a Espadaro y él perjudicarse. Porque Espadaro puede ser alcalde, bueno, ya no es alcalde, ¿no? Y ya no sabemos cuál será su final también, porque ya hay procesos en camino, han allanado su casa, la casa del actual alcalde y demás, ¿no? Pero es que, ¿cómo van a contratar a las personas que dirigen una empresa donde ellos son accionistas? O sea, la autoridad es accionista de una empresa, de spa, creo, spa, peluquería y demás, y luego son contratados los funcionarios de esa empresa, ¿no? Pero eso también es parte de la corrupción, pues. Sí, pues todo. Y lo peor, ¿cómo hemos podido tener candidatos sentenciados por corrupción? La corrupción tiene varias modalidades, ¿no? No, claro, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? El testaferro político de Martín Vizcarra, su hermano Mario, sentenciado por peculado y candidato presidencial. ¿Y con seguidores? O sea, a esos candidatos no les da vergüenza ser candidato de un sentenciado por peculado. O sea, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos, pues, no? Y lo bueno es que han sido también sentenciados por la población y han desaparecido como partido político, ¿no? Bueno, Andrés, estamos llegando ya a la parte final. Espero contar con tu presencia más adelante, hablar otros tópicos de la política, también de la economía y temas de nuestra realidad. Los micrófonos, la cámara. Sí, solamente tener cuidado y hay que analizar las cosas con frialdad, no con apasionamientos, ¿no? A veces nos gana un poco el empuje y eso, ¿no? Pero hay que ver las cosas con frialdad, que nos conviene al país, no a uno. Uno ya no trabaja para uno, no trabaja para los nietos, ya que todavía no llegan, pero van a llegar para los hijos, para los nietos, no trabaja ya no para eso. Pero no para uno, porque uno ya tiene la vida hecha, buena o mala, ya eso y el éxito no se mide solamente en dinero, ¿no? Se mide en las cualidades personales, en las cualidades profesionales que cada quien pueda tener. Hay gente que mide las cosas del éxito por las cosas que tiene, porque tiene un carro, tiene otro carro, por la ropa que usa. Ay, Dios mío, o sea, lamentablemente hay gente tan vacía que es así, ¿no? Pero lo que hay que cultivar en la población, en los jóvenes, ¿no? Es formarlos en valores. Y eso es desde casa primero. Y la escuela ahora, bueno, tendrá que complementarla, pero este modelo educativo definitivamente tiene que cambiar. Tiene que ser un modelo que desarrolle más las habilidades individuales para generar la creatividad de las personas, de los jóvenes, y generar riqueza a partir de esa creatividad. Estamos en la época, en el siglo de la mente factura, en el siglo del conocimiento. No estamos hay que industrializar. Sí, está bien industrializar. ¿A qué nivel? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y finalmente, creo que en términos mineros, tengo mucha fe en que podamos tener en los próximos años inversiones así como se estiman en 64.000 millones, lo cual generaría un montón de empleo en los primeros años de la minería. Lo que hace es generar puestos de trabajo de manera inmediata y luego baja el nivel de puesto de trabajo, pero se crean los puestos de trabajo colaterales, anexos y conexos que se dan, ¿no? Porque la minería pide servicios de todo tipo. Entonces, eso genera empleo también indirecto. O sea, no hay solamente empleo directo, sino empleo indirecto. Sí, es cierto, la agricultura genera más empleo, por supuesto, pero también no caigamos en la agricultura de subsistencia, sino que hay que desarrollar agricultura. Incluso esta agricultura familiar podría tener nichos de mercado para restaurantes exclusivos. No pensemos venderle a todo el mundo, pensemos vender a 2 o 3 restaurantes de estas comunidades con sus productos, 2 o 3 restaurantes, o hoteles que tienen restaurantes también, para que puedan ser de manera exclusiva, ¿no? Imagínate, no sé, pues se me ocurre papa de Tallacaja, o paltas de Churcampa, no sé, o sea, en un hotel, en otro hotel, o sea, esas exclusividades
verlo como boutique, ¿no? Para que genere riqueza en esas comunidades campesinas, para que genere ingresos, para que ellos tengan un medio de subsistencia y no escuchar los cantos de sirena que el Estado le va a solucionar todas las cosas. Porque cuando el Estado te soluciona todas las cosas, terminamos como Venezuela, terminamos como Cuba, en una miseria. Ya quisieran algunos tener la abundancia que hay en Venezuela, ¿no? Como dice el salario de Cuba, ¿no? A ver si y la justicia de Corea del Norte. Entonces, en eso básicamente reflexionar cómo podemos mejorar el país desde casa, para comenzar. Bueno. Eso sería todo, César, agradeciendo a los televidentes de tu programa Diálogo a través de RCN. Muchas gracias. Bueno, agradecido también a Andrés Mata, vicepresidente del Centro de Gobernanza, por haber llegado a nuestros estudios, y nosotros nos estamos despidiendo hasta otra oportunidad. Continúen con la programación y les recordamos que siempre nos visiten la página web www.rcn.pe, www.rcn.pe. Ahí encontrará todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.